Como él dijo hace mucho que yo trabajo en el hueso, la insuficiencia renal crónica, pero siempre hay algo que la medicina, los conocimientos, hace que uno tiene que mirar las cosas de una manera diferente. Entonces lo que yo hoy le voy a tratar de plantear es tal vez más hipótesis que conclusiones, pero sobre dos cosas con las cuales ustedes tienen un contacto de todos los días, porque es el manejo de la anemia, la osteodistrofia renal, y que tal vez esto les da algunas ideas de cómo seguir. Entonces, si uno se pone a pensar lo que yo, cuando Jorge era residente hasta hace unos años, cuando veíamos el paradigma tradicional de la osteodistrofia renal, y en muchos de los textos o capítulos que yo he escrito, y mucha otra gente también, se ve que siempre se hablaba de la disminución de la masa renal, disminución de la 1-hidroxilaxa, disminución de la 1,25, la retención de fósforo, la hiperfosfatemia, que también juega un rol en la producción de la 1,25, y después hipocalcemia y elevaciones de la PTH y el desarrollo de la enfermedad ósea. Y si uno se fija hoy, las guías actuales de tratamiento, lo que dicen las guías son tratamiento de la hipocalcemia y tratamiento de la hiperfosfatemia. Eso es lo que dicen las guías. Ahora bien, lo que pasa ahora, en el año 2000, se identifica esta hormona que se llama Fibroblast Growth Factor 23. Y esta hormona es producida por osteocitos, que los osteocitos, los que no son muy familiares, son 70% de la masa ósea son osteocitos, que vienen de los osteoblastos. Y induce fosfaturia y disminuye la síntesis de la 1,25. Y eso fue identificado por una enfermedad que se llama autosoma dominante hipofosfatemic rickets. Y lo que hay que pensar bien de la producción de esta hormona es que inhibe la 1,25, porque inhibe la 1-alfa hydroxylase. Pero por otra parte también estimula la 24-hidroxylase, que es la que cataboliza la 1,25. Entonces esto es muy importante en la patogénesis de la enfermedad. Y por otra parte, la terapia que todos ustedes usan todos los días, 1,25 calcitriol, estimula la producción de la FGF23. Y esto es un poco, hay que pensar en cierta medida si vale la pena dar esta medicina o no, y lo que hace a la FGF23. Ahora bien, lo que hay que saber entonces es que la FGF23 está producida en los osteocitos intracelularmente, y ahí se hace un cleavage, yo no sé cómo se dice en español, un cleavage, se rompe en dos moléculas, la aminoterminal y el C-terminal. Y en la circulación uno puede medir los dos componentes de la hormona. Una es el C-terminal, porque hay assays para el C-terminal, y el intacto. Y esto es importante más que nada para tratar de diferenciar lo que es producción de síntesis y degradación de la molécula, porque la que tiene más efecto biológico es la hormona intacta. Y cuando uno mide la C-terminal, es lo que refleja en cierta medida el cleavage de la molécula. Y yo voy a volver a esto dentro de un rato. Ahora bien, nosotros en chicos, estos son los estudios más grandes en adultos y en chicos, en los cuales se mide de una manera cross-seccional la FGF23. Cada una de las barras representa el porcentaje de pacientes que tienen la barra verde niveles altos de fósforo, arriba del 95 percentilo, niveles altos de hormona paratiroidea, 65 es lo normal, y niveles altos de FGF23. Porcentaje de pacientes, acá son casi 4.000 y acá son casi 500. Y esto es el GFR, desde una GFR de 70 a un GFR de menos de 20. Como ustedes pueden ver, el fósforo es normal en la mayoría de los pacientes hasta que tenemos un GFR menos de 20. Y en ese grupo
solamente 40-45% de los pacientes tienen hiperfosfatemia. Quiere decir que cuando uno se fija en la guía, dicen tratar hiperfosfatemia. Esas son las guías que digo, todo eso. Lo importante del mensaje es a través de la función renal, los niveles de fósforo son normales. Y cuando uno se fija cuando se fija a la PTH, más o menos también está más la barra amarilla, empieza a aumentar cuando el GFR es alrededor de 40, que aumenta. FGF23 es la primera alteración bioquímica que ve uno en la insuficiencia renal crónica temprana, ya sea en adultos como en chicos. Acá vemos casi 30-40% de los pacientes con CKD grado 2 ya tienen elevaciones de FGF23. Y a medida que la enfermedad renal progresa, los niveles aumentan de manera muy elevada y en los pacientes en diálisis estos valores son astronómicamente altos. Entonces, teniendo un poco este concepto de FGF23 en el contexto de la enfermedad renal, esto es un diagrama un poco de cómo uno piensa hoy la patogénesis de esta enfermedad, de este síndrome que es lo que se llama hoy alteración del metabolismo mineral. Entonces, lo primero que pasa, esto es función renal, periodo de diálisis y trasplante. Entonces, uno ve que el FGF, lo primero que pasa, aumenta muy rápido hasta los niveles de diálisis, se trasplanta y los niveles bajan. Asociado con eso hay una disminución progresiva de los niveles de 1,25, son muy bajos en diálisis y después del trasplante aumentan, y aumenta también progresivo de la PTH, y todos esos cambios ocurren cuando los niveles de fósforos, como ya dije antes, están dentro de los valores normales. Y esto es importante pensar así porque esto es lo que uno maneja todos los días y en cierta medida hay cosas que uno puede hacer para prevenir las consecuencias asociadas con la FGF23. Ahora, lo otro que se sabe, hay muchos papeles al respecto, en chicos y en adultos, que FGF23 está asociada con efectos fuera del hueso y del metabolismo mineral. Uno de ellos es con la progresión. Son los pacientes que tienen niveles basales más altos de FGF, progresan la insuficiencia renal crónica más rápido. Estos son el mismo grupo de SICKI, son como alrededor de 500 chicos. Y los que tienen niveles más bajos, la progresión es más despacio, como si el FGF fuera un marcador de progresión. Y lo mismo pasa en pacientes adultos. También se ha mostrado que el FGF está asociado con la hipertrofia ventricular izquierda. Niveles más altos, mayor grado de hipertrofia ventricular. Esto no quiere decir causa-efecto, son asociaciones, pero los datos son bastante consistentes con respecto a las alteraciones cardiovasculares y los niveles de FGF. Y también hay asociaciones en adultos entre FGF23 y mortalidad, en pacientes renales y en la población general. Son todas las asociaciones en diferentes continentes, todas son consistentes, tienen los mismos resultados que niveles más altos, tasa de mortalidad más elevada. Ahora bien, lo que uno no sabe que es que FGF está producida por el hueso. Eso se sabe muy bien, está bien caracterizado. Pero hay muchos factores que estimulan la producción de FGF23. Y uno no sabe cuál es el primero que lead to, cuál es el predominante en la etapa temprana de la insuficiencia renal que estimula la producción de FGF23. Entonces, calcio, PTH, fósforo, 1,25, la inflamación, todos estos independientemente fueron identificados como productores de FGF23. Y hoy, entonces, yo lo que le voy a hablar es del hierro, porque el hierro es también un factor importante en la producción de FGF23. Entonces hay que pensar en cierta medida ¿por qué? ¿Cómo es que el hierro se identifica como un factor en la producción de FGF23?
Y esta es una información clínica a veces observaciones clínicas tienen una implicación muy importante. Y este es el papel más importante en pacientes con autosoma dominant hipofosfatidemia rickets, HDR. Estos grupos de investigadores demostraron que los pacientes tenían más activación de la enfermedad raquítica cuando tenían la menstruación, en la pubertad y en el parto, donde hay periodos de anemia. En las tres circunstancias hay periodos de anemia. Y ellos mostraron una asociación entre los niveles de hierro y el C-terminal FGS23 y el intact FGS23. Niveles más bajos de hierro estaban asociados con niveles más altos de FGS23. En estos pacientes con HDR, pero no en la población general. Asociaciones. Este trabajo llevó a la identificación de estudios muy elegantes que se hicieron en el grupo del laboratorio de Ken White, en el cual fíjense en esto. Acá hay dos tipos de maíz. ¿Cómo se dice maíz? ¿Rata? No, rata. ¿Cómo es? Lechuga, no sé, igual maíz. El wild type y la que tiene un knockout del gene que da el HDR. Y estas maíz son tratadas con dieta estándar o una dieta baja en hierro. Y lo que muestran muy bien es que la producción de FGS23 aumenta significativamente cuando estas ratas del knockout están tratadas con una dieta baja en hierro. Y aumenta la intacta y la C-terminal. Y como pueden ver, las barras, esto se acabó de varias semanas, es lo mismo, pero lo más importante es acá la diferencia entre este grupo, estas son el wild type y estas son el knockout. Y lo que es importante es que la diferencia entre intact y C-terminal. ¿Qué quiere decir? En la presencia de anemia hay un breakdown más rápido de la molécula. Entonces, lo que uno ve mucho de circulante es de C-terminal porque persiste más tiempo y el intacto baja más rápido. Entonces, acá hay una cosa de regulación que el hierro juega un papel muy importante en la regulación de FGS23. Ahora, ¿esto cómo uno lo traduce a lo que pasa en la insuficiencia renal crónica? Bueno, ustedes saben que anemia es una cosa muy común en todos los pacientes adultos y chicos. Y este papel de hace unos cuantos años muestra que ya sea en mujeres, a medida que el GFR baja, el porcentaje de pacientes que tienen saturación de transferrina o ferritina baja de insuficiencia renal más avanzada. Y lo mismo en el hombre. Y hay muchos otros trabajos también que muestran esa asociación entre el degré de anemia y los índices bajos de hierro. Lo otro que es interesante, y es un poco de la hipótesis que uno trata de desarrollar, es que la anemia también está asociada con progresión. Los pacientes más anémicos progresan más rápido a la insuficiencia renal crónica terminal. Y también la anemia está asociada con problemas de mortalidad, problemas cardiovasculares, en adultos y en chicos. Entonces, esto levanta una serie de cuestiones a ver estas asociaciones entre el hierro y la anemia. Entonces nosotros empezamos a pensar, bueno, hay CKD-MVD y CKD-related anemia. El CKD-MVD está asociado con niveles altos de FGS23 y en anemias tenemos iron deficiency y tenemos también eritropoietin. Y lo que pensamos es si la dieta deficiente en hierro en el contexto de la insuficiencia renal crónica tiene algún rol en la producción de FGS23. Entonces hicimos un estudio en maíz a las cuales le dimos insuficiencia renal crónica con una dieta y tenemos un grupo con control, medimos plasma C-terminal, intact, urea y la cantidad de hierro en el hígado y la expresión de FGS23 en el hueso. Es importante porque la mejor manera de saber el depósito de hierro en el organismo en el maíz es la expresión de hierro en el hígado. Es lo más específico para saber si el paciente o la maíz está deficiente de hierro.
Y esta diapositiva muestra uno de los estudios. Acá están las ratas control, tienen una dieta baja en hierro o estándar en hierro. Esto es la expresión de FGF23 en el hueso, esto es C-terminal, y como pueden ver, los niveles en el hueso la expresión está muy elevada. Estas son ratas control, el hueso y después en el otro lado tienen las ratas con insuficiencia renal crónica, en la cual también vemos que la expresión en el hueso y en la sangre muestra elevaciones de FGF circulante y la expresión de FGF23 en el hueso. Entonces, en este estudio mostramos que en el contexto de la insuficiencia renal crónica, la dieta, la cantidad de dieta, el hierro, la concentración de hierro en la dieta juega un papel importante en la producción de FGF23. Pero lo otro que notamos también es que las ratas que estaban tratadas con una dieta estándar también tenían niveles más altos de FGF23, lo que nos hizo pensar que tal vez haya otros factores que estimulan la producción de FGF23 que pueden no solamente estar relacionados con el estatus del hierro. Y el otro que pensamos es la eritropoetina. Si uno se pone a pensar bien, uno siempre piensa que la anemia es consecuencia del déficit de eritropoetina. Pero si alguno de ustedes se ponen anémicos, que tienen función renal, lo primero que pasa, esto es un estudio muy importante, los niveles de eritropoetina aumentan. Y lo que pasa en la insuficiencia renal crónica, al principio, los niveles también aumentan. Lo que pasa es que no aumenta para compensar. Pero la anemia en itself es un factor importante que aumenta la producción de eritropoetina. Entonces nosotros sabemos también que estudios en los cuales se dieron dosis altas de eritropoetina para tratar de mantener un hematocrito normal, esos estudios fueron parados porque hubo una tasa de mortalidad muy elevada asociada con problemas cardiovasculares. Entonces nosotros planteamos la siguiente hipótesis. Dijimos, puede ser que dosis altas de eritropoetina tal vez tengan un efecto estimulando FGF23. Entonces usamos diferentes modelos. Tenemos mice que tienen overexpress hipo. Entonces tienen niveles, son así, overexpressing hipo. Y tienen función renal normal. Y después tenemos mice y humanos a los cuales también los tratamos con eritropoetina. Averiguamos también el rol del iron status de esos animales. Yo no lo voy a presentar hoy, pero también hay una nueva hormona que se llama eritroferón, que es esta hormona eritroferón ERFI, es la que controla hepcidin, que hepcidin controla la reabsorción de hierro. Entonces, cuando uno tiene más necesidad de eritropoetina, los niveles de ERFI aumentan y eso hace que se aumente la absorción de hierro para producción más red blood cells. Hoy no voy a hablar mucho del ERFI, pero es una hormona muy importante en la regulación del metabolismo del hierro. Entonces, el primero les muestro los estudios en el cual estas mice tienen overexpression de eritropoetina. Y todas tienen función normal, urea normal, fosfato normal, la hemoglobina y el hematocrito. Obviamente las barras rojas son las que tienen la overexpression de hipo, son elevadas. Y cuando pueden fijarse la expresión en el hueso de FGF23, la coloración por FGF23 y los niveles de intacto y de FGF23, en esas mice que overexpress FGF23 están elevados y tienen función renal normal. Lo que pasa también en estas mice, cuando tienen overexpression de FGF23, también se hacen anémicas. Entonces, en este caso, medido por los niveles de hierro, oh my goodness, por los niveles de hierro, en el hierro o en el hígado,
Las barras rojas son mucho más bajos. Entonces, que estos animales, uno no sabe si la producción de FGF23 está relacionado al hipo o al iron deficiency. Entonces usamos diferentes modelos. Entonces tenemos modelos... Sí, ya sé. Este es el que yo les mostré, la overexpression of FGF23, que está asociado, que tiene policitemia, niveles altos de hipo, niveles bajos de hierro y hemoglobina elevada y FGF23 elevada. A ese mismo grupo de ratas le dimos hierro. Entonces ahora corregimos el estado de deficiencia del hierro y estos animales también tienen niveles altos de FGF23. Y hay otro grupo de animales, otro tipo de grupo talasémico, en el cual tienen niveles altos de hierro, baja hemoglobina y también tienen niveles altos de FGF23. El punto es esto, entonces, que en estos tres grupos, que todos tienen niveles altos de hipo, los niveles de FGF23 son elevados. Después estudiamos un grupo de animales con insuficiencia renal normal y insuficiencia renal crónica después de una dosis única de hipo. Y entonces uno ve acá hasta el grupo control, los rojos siempre representan los animales tratados con eritropoetina. Y uno se fija lo que pasa en el hueso, C-terminal and intact FGF23. Al cabo de 6 horas de la inyección de una sola dosis de FGF23, la expresión en el hueso en los animales controles aumenta y después disminuye a las 24 horas. Y aumenta el C-terminal y el intacto menos. Este es lo que acabo de describir. Y cuando uno lo ve en los sujetos con... eso es a las 24 horas. Y en los sujetos, con las ratas con insuficiencia renal crónica, tienen un patrón más o menos similar. O esto es una inyección única de eritropoetina, demostrando los ratos consistentes como que hipo juega un rol en la producción de FGF23. En el humano tenemos 4 pacientes, son pacientes adultos que tienen una función renal normal, los cuales recibieron una sola dosis de hipo, 20.000 unidades subcutáneas y 40.000. Y le medimos FGF23, las dos, intact and C-terminal, ustedes pueden ver un pico y baja. Y importa si los pacientes tenían una concentración de hierro elevada o muy anémicos. Estos 4 pacientes con estado del hierro diferente responden con estimulación de FGF23. Obviamente esto tiene implicaciones muy importantes porque uno usa hipo como agua en los pacientes en diálisis. Y los pacientes en diálisis son los que tienen dosis astronómicas, niveles astronómicos de FGF23. Entonces agarramos dos grupos de pacientes. Pacientes en diálisis y pacientes con insuficiencia renal crónica antes de diálisis, a los cuales primero en este grupo prediálisis medimos los niveles de FGF23 y los relacionamos con los niveles de hipo y en un análisis multifactorial ajustamos por la edad, el GFR, el fósforo, el calcio, la PTH, el TSAT, all factors que están asociados con la producción de FGF23. Y lo que muestra, hay una asociación entre los niveles de hipo y los levels de FGF23. Y después agarramos un grupo de pacientes en diálisis. Bueno, en pacientes en diálisis, la dosis de hipo está muy bien caracterizada porque se cobra por eso. Entonces no se puede hacer trampa, no es el paciente, está todo documentado, la cantidad de hipo que a este paciente le damos todas las semanas. Entonces también nos fijamos la dosis de hipo que estos pacientes reciben durante los tratamientos, fue unas 2 o 3 semanas, ¿no? Más o menos. Y le ajustamos también por la edad, el fósforo, el calcio, el PTH, etcétera, etcétera. Y también entonces vemos hay una asociación entre la dosis de hipo y los niveles de FGF23.
Entonces, si uno quiere resumir esas asociaciones entre EPO, FGF23, en las ratas que expresan FGF23 tienen niveles altos de FGF a pesar de tengan depresión de hierro. Una dosis única de hipo aumenta los niveles de FGF23 en las ratas con insuficiencia renal normal o con insuficiencia renal crónica. Y esto no fue afectado por el estado del hierro. ¿Ok? En sujetos adultos con insuficiencia renal normal, una dosis de hipo aumenta también los niveles de FGF23. Y encontramos asociaciones entre los niveles entre hipo y los niveles de FGF23 en estos pacientes, ya sea prediálisis o en los pacientes en diálisis. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque ya hemos mencionado antes, las dosis altas de hipo fueron asociadas con increased riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Eso fue un estudio hecho hace unos años en el cual los pacientes fueron randomizados a diferentes dosis de hipo para tratar de mantener un hematocrito normal. Y uno puede ver acá, de acuerdo al tertile de hemoglobina, y esta es la dosis de hipo, las dosis más altas fueron encontradas asociadas con problemas cardiovasculares. Y en chicos, también un reporte del registro americano de diálisis, también dosis altas de hipo fueron asociadas con problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué podemos concluir ahora de esto? Bueno, los hipo afectan la producción de FGF23, eso no cabe duda. Y esto probablemente tenga implicaciones clínicas importantes, que no sabemos muy bien todos ellos, pero es algo que uno debe pensar al respecto. Lo que no se sabe es cuál es el mecanismo por el cual hipo aumenta la producción de FGF23. Lo que sí sabemos es que la médula ósea también produce FGF23, y lo que no se sabe bien, el porcentaje de FGF23 que es producido ya sea por la médula ósea versus el osteocito. Y ahora eso es algo que mi grupo está tratando de estudiar. Ahora bien, yo les dije hace un ratito que en los últimos años se ha demostrado que el FGF tenía lo que se llama off-target effects, que asociaciones con progresión, problemas cardiovasculares, y acá es la mejor evidencia en animales cuando se inyectan con FGF23, ya sea intracardíaco o intraperitoneal, esos animales desarrollan hipertrofia del cardiomyocyte. Es efecto directo del FGF23 on the cardiomyocyte. Es la primera evidencia en la cual el efecto directo del FGF on cardiomyocyte hypertrophy. Ahora, estos últimos años, uno dice, bueno, si los niveles son altos de FGF23, ¿qué es lo que puede hacer uno para bajarlo? Porque esto pasa, hay estrategias que se pueden bajar usando quelantes de fósforo, por ejemplo, o dieta baja en fósforo. Y como yo ya dije anteriormente, la mayoría de esos pacientes con stages CKD 3 y 4 tienen niveles de fósforos normales, la mayoría de ellos. Entonces la cuestión es, algunos estudios, algunos con fósforo elevado, otros con fósforo normal, en el cual se han usado diferentes binders, calcium carbonate, sevelamer, lanthanum, solos o en combinación con restricción de dietary phosphate. Hay inhibidores del transporte de fosfato. Se sabe que la absorción intestinal de fósforo tiene dos componentes, uno pasivo, que es paracelular, y uno activo a través de un específico cotransporte de fósforo, el NaPi2b. Y esta medicina, no es una medicina, se encuentra en todos lados, nicotinamide, bloquea NaPi2b. Entonces, de cierta manera, la combinación y los quelantes de fósforos bloquean el transporte pasivo. Entonces,
Algunos investigadores pensaron que la combinación del bloquear el pasivo y bloquear el activo puede bajar la absorción de fósforos y probablemente baje FGF23. Por el momento, lo que uno sabe es que todos esos estudios, los primeros grupos de estudios, hay varios, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, todos estos estudios mostraron resultados inconsistentes. En algunos bajó el FGF, en otros no bajó el FGF, y el estudio más largo es este que se llama Combine, en el cual hay 12 meses de tratamiento ya sea con lanthanum carbonate. ¿Hay acá lanthanum carbonate? ¿Existe, no? Bueno, es un quelante, otro quelante calcium free, como el Sevelamer, hecho de otra compañía, y con o sin nicotinamide. Y estos tienen 4 grupos en el cual se randomizan un doble placebo, combinación, etc. Y los resultados yo no los puedo presentar ahora, pero van a salir en las próximas semanas. Y esto creo tiene una serie de factores muy importantes en la manera como uno hace esta estrategia de manejar al paciente en todos los días. Ahora, hay otro quelante de fósforo que se llama ferric citrate, que también ahora ya está FDA approved en los Estados Unidos y en Europa. Acá creo que no está. Y este es el primer estudio en el cual en pacientes adultos con CKD4 los niveles de fósforo bajan significativamente, la excreción urinaria de fósforo 24 horas baja significativamente y los niveles de FGF23 intact y C-terminal bajan casi de 40%. ¿Okay? Ahora, esto es ferric citrate. Hay un componente de hierro, ferric citrate. Uno usa todo el tiempo, estoy seguro que ustedes usan, es ferrosulfate para tratar la anemia. En los Estados Unidos también usamos ferrosulfate. Si uno se fija en los datos de CKID, que 30 o 40% de los chicos tienen ferrosulfate, cuando llegan a CKD4 o 5, 70% de ellos todavía tienen anemia. Lo que hace pensar que la absorción de ferrosulfate, puede ser que no la tome, eso puede ser, pero también es que la absorción no sea muy buena con respecto a ferric citrate. Porque hay otro estudio con ferric citrate en el cual es lo que hace en pacientes con CKD3 y 4, no en diálisis. Hemoglobina aumenta significativamente y la transferrin saturation aumenta significativamente. Y en ese mismo estudio también ven que niveles de FGF23 disminuyen alrededor de 30 a 35%. Entonces ahora, este es para la anemia. El slide anterior era más como el phosphate binder. La absorción de ferric citrate es totalmente diferente que la de ferrosulfate y está mucho más regulada y es más rápido, pero no llega, la regulación impide que llegue a niveles tóxicos, que uno siempre describe con el ferrosulfate, la intoxicación con el hierro, etc. Esta es la experiencia mundial con ferric citrate en children, no hay nada. Esto de allá que nosotros empezamos a usar en algunos chicos, pues cuando salió había esos chicos que dijimos, bueno, son chicos en diálisis, no era parte de un estudio, nada, y eran chicos que estaban en diálisis a los cuales tenían los diferentes binders y después le cambiamos a ferric citrate. Y lo que uno ve que el fosfato bajó, esto es clínica práctica, no es un estudio random, nada, es de la práctica. Pero queríamos ver si funcionaba, cómo usarlo, un poco así que empezamos a hacer como muchas drogas que usamos en pediatría. Y lo otro interesante de esto es que los niveles de la transferina, la transaturación de transferina también aumentaron. Entonces ahora tenemos dos componentes, uno con respecto al fósforo y el otro con respecto al hierro. Los dos, el fósforo y el hierro, son los dos reguladores de FGF23. Entonces, lo que pensamos ahora es que ferric citrate tiene un valor adicional para estos chicos antes de la diálisis, en el cual la deficiencia de hierro
existen 40-70% de estos pacientes. Y en esos pacientes ya los niveles de FGF23 son elevados. Hay otro quelante de hierro aprobado en los Estados Unidos, pero este es un buen binder, pero no tiene ningún efecto en los índices hematológicos. En los Estados Unidos ningún phosphate binder está aprobado para usarlo en pacientes con niveles de fósforos normales. Pero el ferricitrate tal vez represente un nuevo approach para el manejo de las alteraciones del metabolismo mineral y de la anemia. Ahora, en las últimas semanas, estábamos viendo los datos de CKID. CKID es una cosa muy buena, porque no saben tan familiares con los CKID, ¿no? Es el registro americano de como 600 chicos en insuficiencia renal crónica que lo seguimos a través de diferentes centros en Estados Unidos con crecimiento, valores bioquímicos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora desde este grupo empezamos a mirar un poco si había asociaciones entre los niveles de transferina, de saturación de la transferina y FGF23. Los pacientes que tienen niveles más bajos de saturación de transferina fue asociado con niveles más altos de FGF23. Y eso fue ajustado por GFR, age, sex, proteinuria y el uso de iron. Son asociaciones. Los pacientes que tienen niveles más bajos de TSAT están asociados con niveles más bajos de GFR. Y también ajustado por age, sex, etcétera, etcétera. Este background hace que nos parezca que el ferricitrate open una manera diferente de tratar la asociación entre la anemia y qué hacer con FGF23. Yo no tengo la respuesta final a esto. La respuesta va a ser, si de ustedes dentro de unos años, si me dan la plata en los próximos meses, y si me la dan, y me invitan de vuelta a venir acá, yo, los que son más jóvenes que se acuerden, ¿ok? Porque María Gracia no sé si va a venir, pero va a venir. Pero los que son más jóvenes van a estar en el programa. No, pero lo que estamos planeando de hacer ahora es chicos con CKD 3 and 4 que tienen normal serum phosphorus. Los vamos a randomizar a ferricitrate o ferricitrate placebo por un año. Y el primary outcome es FGF23. El asunto ahora es que tenemos que buscar si alguna de este tipo de manipulación hace algo en FGF23. Por el momento no se sabe, ni en adultos ni en chicos. Tenemos que tener un poco, si esto es verdad que FGF23 está asociada con progresión y enfermedad cardiovascular. En orden de hacer ese estudio para ver si uno trata FGF23 y cambia la progresión, uno tiene que tener datos preliminares en cierta medida para ver si hay algún signal, que si uno baja el FGF, cambie. Si uno hace una intervención para bajar ese FGF, los niveles de FGF van a bajar consistentemente al cabo de un tiempo. Eso no se sabe todavía. Y como yo ya dije antes, hay estudios con resultados inconsistentes. Pero la idea es ver si de esa manera uno puede cambiar el curso de la enfermedad. La terapia que damos hoy, yo estoy seguro que es la terapia equivocada, porque los niveles de fósforo se tratan cuando están elevados. Lo primero que hace cuando la PTH aumenta le da 1,25. La 1,25 aumenta el FGF en la sangre y en el hueso. So, desde el punto de vista de pathophysiology, it doesn't make sense. So, no tengo todas las respuestas, pero son cosas que voy a terminar con este último slide, que es lo que va a venir, hopefully, en el futuro. Y al final, este es el grupo de gente con la que yo trabajo y Mark es el líder de todos estos grupos que estamos haciendo con animales y EPO and Iron. Muchas gracias por su atención.